Señores, con mucha alegría estamos poniendo la mañana en camino con el sociólogo Renato Operti, como ustedes ya le conocen, una figura de las más destacadas de EDUI 21. De hecho, es socio fundacional, es además magíster en investigación educativa y por suerte cada tanto nos visita. Renato, buen día y bienvenido. Buen día, Alejandro, muchísimas gracias por esta oportunidad, otra oportunidad más de seguir colocando, como bien decías hace un ratito atrás, el tema educativo, ¿no? Sí. Que en definitiva cualquier encare de país que uno haga tiene la educación como soporte, ¿no? Como soporte en 4 o 5 dimensiones que a veces nos olvidamos. La educación es política económica, es política social, es política ciudadana, es política comunitaria y es también, por algunas cosas que hablamos hace un ratito, política cultural. Claro. Entonces, de hecho, una sociedad que no tiene la educación esa consideración desde esos ángulos distintos, que son complementarios, pues no es uno en particular, sino que son complementarios, tiene ahí un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, tú mencionabas EDUI 21, Alejandro, lo que ha intentado EDUI 21 desde su inicio, ya iniciamos nuestro trabajo en el 2016, fue tratar de agendar el cambio educativo como una necesidad país, como un tema país, sin banderías políticas, sin planteamientos fundamentalistas, sin renegar de la realidad, entendiendo que toda construcción educativa es mirar el futuro, teniendo claridad en qué fue el pasado y el presente, pero mirar el futuro. Y bueno, y una de las cosas que nosotros en EDUI 21 en general hemos encontrado que al Uruguay le cuesta como sociedad, nos cuesta como sociedad mirar el futuro. Estamos muy enredados, muy consternados por las coyunturas que por supuesto, como la pandemia ahora nos interpela en muchos sentidos, pero nos cuesta como sociedad idear el futuro. Claro. Y si uno ve, vos que sos una persona que te gusta ver los procesos históricos, el Uruguay tuvo sus mejores momentos cuando vio el futuro. Exactamente. Cuando hubo gente, bueno, sin ningún tipo de referencia partidaria, cuando tuvo un Valle Ordóñez que se anticipó a lo que podía ser el Uruguay de los próximos 30 años y ahí construyó cosas. ¿Quién hubiera pensado? Capaz que mucha gente pensó allá por el 1910, que apostar a la construcción de liceos cabeza departamentales, como hizo don Valle Ordóñez, podía ser una cuestión de locura, ¿no? Pero detrás de las locuras están las grandes construcciones de los países, ¿no? Muchas veces. Y bueno, y hoy, ¿quién reniega un liceo cabeza departamental? Claro. Tú vas al interior y el uno de Paysandú, el uno de 33, el uno de Melo, el uno de Rivera, de San José, por mencionar algunos, de Colonia, son símbolos reales de un país que se construyó. Entonces yo creo que el Uruguay nos cuesta mucho como sociedad anticiparnos, ver el país a 20, 30 años, ¿no? Déjame que te frene acá. Sí, no, quiero, porque Renato, ya te anticipo que la charla, no digo que no tenga alguna pastillita de la agenda noticiosa. Sí. Pero, como ya sabes, no es lo que más me interesa. No, de acuerdo. Y además quiero aprovecharte a vos en otra dimensión. Lo que vos decís, si lo escribís, agarrá una hoja, lo escribís, yo lo firmo abajo. Sí. Sin embargo, quiero ser un poco compasivo con nosotros acerca de esa dificultad en esta dirección, para que vos me corrijas, repito. Yo recuerdo que hace muchos años, yo sin tener un conocimiento de nada, pero de haber agarrado un libro de ninguna expertise, de ninguna naturaleza, me acuerdo que vi Avenida Italia, casi por primera vez, no es que no lo hubiese visto, con nuevos ojos, y dije, ¡qué ancha esta avenida! Mirá la distancia que hay entre una vereda y otra, y además tiene un cantero enorme en el medio. Sí. Cuando se pensaron este tipo de avenidas y bulevares, no era necesario en absoluto que fueran tan anchas de acuerdo al tráfico. Claro. Alguien pensó que en algún momento iba a ser necesario, ¿no? Bueno, es un excelente ejemplo, porque yo creo que vos mencionás el tema de infraestructuras y comunicaciones y movilidad. Bueno, las grandes obras que el país hizo, las hizo pensando justamente a 20, 30 años. Exacto. Y entonces, yo creo que el sistema político en su conjunto, digo gobierno, oposición, yo no entro en las discusiones de gobierno-oposición, me parece que tienen que ser más punzantes, Alejandro, si quiere.
más profundos, más incisivos, más generosos con pensar el porvenir. Porque una de las lecciones... Eso implica riesgo, lo sabés, ¿no? Eso implica riesgo, pero implica justamente la diferencia entre ser un estadista y no serlo. Claro, en definitiva, cuando un país, tú bien lo decís, todo estadista en el mundo asume riesgos, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, para mencionar un estadista que para mí hoy día es un estadista como Merkel, por ejemplo. Sí, claro. Que cuando uno la escucha y le dice hoy de mañana escuchaba, decía a los alemanes, le dice, bueno, miren, tenemos que protegernos hoy porque mañana podemos tener un porvenir mejor si hoy tomamos determinadas medidas y acciones y vemos las cosas para futuro. Bueno, es una mujer que transmite Merkel: confianza, seriedad, profesionalidad. Entonces, la diferencia entre ser un visionario y ser un estadista y no serlo es mirar el futuro y construir para el futuro. Pero y yo creo que ahí es donde el Uruguay le cuesta el sistema político. Vos ves las discusiones, vos las seguís mucho mejor que yo. Les cuesta pero, mucho Renato, salir de la coyuntura. Déjame ser, te lo advertí, compasivo con los actuales gobernantes. Sí. Yo creo que el gobierno ha manejado estupendamente la pandemia. Cuando hablo de gobernantes, sí, iba a hacer la aclaración. Sí, claro. Me refiero a la clase política gobernante que podrá estar hoy en el gobierno y mañana en la oposición, ¿no? Sí, eso. Pero, porque quiero que me ayudes en esto, y es más, apelo al experto en educación y por lo tanto que está obligado a tener una mirada histórica. Cuando el que proyectó las avenidas las proyectó deliberadamente mucho más anchas de lo que se necesitaba, y seguramente recibiendo alguna crítica en el sentido, qué disparate, cómo vas a hacer esto, flaco, ahora. Obras faraónicas, seguramente, claro, alguna cosa de ese tipo. Siempre digo lo mismo acerca de la Rambla. La Rambla Sur. Bueno, la Rambla fue parte de un proyecto de ciudad, pero cosmopolita, integrada. Pero era un proyecto carísimo, que además, acordate que Soliño, al que seguramente vos y yo admiramos, dijo la piqueta fatal del progreso. Es decir, nos venía diciendo, qué lindo, cómo estamos avanzando. No, y cantamos ahora, viejo barrio que te vas. Y la Rambla es, cualquiera que viene a Uruguay... Es nuestro sello de identidad. Del aeropuerto de Carrasco por esa Rambla, no la ves en muchos países. Pero además, del mundo. en particular, esa, la del barrio sur, la de granito. Una cosa que vos decís, este país tenía la mirada bien lejana y no... Bueno, pero eso era la... A ver, porque vos decís un par de cosas que me parecen bien interesantes. No es una crítica a los gobernantes. A los gobernantes, gobierno, oposición, no importa. Sino es una apuesta a que miren más allá de la coyuntura. Y entonces no es una cuestión negativa, bueno, al contrario, es una cuestión positiva. Te planteo esto a ver si vos me ayudas. Sí. Señor sociólogo. Sí. A diferencia de lo que ocurría un siglo atrás, sí, o un siglo y pico atrás, uno, si eras lúcido, estudioso y tenías esa vocación, podías prever, podías suponer, imaginarte, nucleabas. Hoy día parece ser nuestra compañera de ruta la incertidumbre. Entonces, eso le da menos... a modo de hipótesis te lo estoy tirando, Renato. No. Eso le da menos herramientas a los gobernantes, a los que generan y ejecutan políticas públicas de mirar más adelante, porque estamos con mayores incertidumbres y por lo tanto no sabemos necesariamente a dónde vamos. Ni te meto el tema de la pandemia, claro, que en todo caso agrava ese posible escenario. ¿Qué dirías ante eso? La incertidumbre es una nota dominante del mundo actual. Yo diría que englobando la incertidumbre, me parece que lo que tenemos hoy es esta idea de los cambios disruptivos, ¿no? Los cambios que trastocan nuestra existencia como personas, como ciudadanos, como trabajadores, como emprendedores, como miembros de la comunidad. Es decir, cambios que son complejos, tienen un alto grado de incertidumbre y también penetran en todas nuestras vidas. Pero también sabemos, Alejandro, por lo menos en educación, aterrizándolo a la educación, que hay determinadas cosas o determinadas habilidades, se llaman competencias, pero para decirlo más claramente a la gente, destrezas, habilidades, en fin, que van a ser necesarias con independencia del mundo, de la incertidumbre del mundo, comprada toda la incertidumbre del mundo. Por ejemplo, tener una actitud
de pensamiento crítico, propositivo, saber trabajar en equipo, saber producir, saber dialogar, saber entenderse, saber comunicar las cosas que uno piensa que hay que hacer, saber trabajar en espacios donde uno tiene que trabajar con diferentes culturas, diferentes tradiciones. Son cosas que van a necesitar la creatividad, el ingenio. Son cuestiones que están más allá de cualquier cuestión. Es decir, el mundo que se viene es un mundo que en gran medida el trabajador que tenga esas habilidades va a marcar la diferencia. Quien no tenga un pensamiento crítico creativo, quien no sepa dialogar con el diferente, claro, quien no entienda esas cosas básicas y no las tenga incorporadas, le va a costar muy difícil. Entonces herramientas para la incertidumbre, claro. Yo decir. Lo que veo, muchas veces, lo que en particular a nosotros, en particular me angustia en el sentido existencial del término, es que no estamos discutiendo lo relevante. Discutimos sobre lo accesorio. Por ejemplo, discutimos, por ejemplo, sobre si poner más horas en una asignatura o no, o cambiar un plan de estudios, cuando en realidad lo que tenemos que es garantizar aprendizajes que le permitan a la persona tener las competencias y las habilidades necesarias para desempeñarse en la vida. Entonces discutimos cuántas horas más de una asignatura de otra, o de una... Y no discutimos en realidad el tema central, que es cómo vamos a formar a nuestros jóvenes para el futuro. ¿Cómo los vamos a darle las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones autónomas? Pensamiento autónomo, creativo. Una palabra que poco se habla. Libertad. ¿Cuánto le estamos dando a nuestros jóvenes para que sean seres pensantes? Vos sos un ser pensante en el sentido de que siempre estás colocando temas, estás discutiendo, estás polemizando. Eso se ha perdido en la educación muchas veces. Y a mí me extrañó mucho, Alejandro, la poca visibilidad que tuvo en Uruguay lo que pasó en Francia con la matanza terrible del profesor de secundaria, Samuel Paty. Samuel Paty lo que estaba haciendo era incitar a que los jóvenes piensen. No les decía que tomaran un pensamiento pro uno, pro otro, o pro una religión u otra, sino que piensen, en el sentido de Voltaire, ¿no? De cuestionar, de ironizar, pero no la ironía para descalificar al otro, sino para discutir. Y yo me he pensado estos días, qué poco discutimos en Uruguay ese tema, que tiene que ver, no porque no tenemos, por suerte no tenemos situación así, pero muchas veces le estamos negando la libertad a los jóvenes, porque no les estamos haciendo pensar. Y no hay educación sin pensamiento, Alejandro. No hay educación sin pensamiento profundo, sin pensamiento plural, sin pensamiento propositivo. ¿Cuánto discutimos de pensamiento? ¿Cuánto generamos pensar en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Cuánto reciben de contenidos que reproducen, que memorizan y que después de un tiempo, Alejandro, no son más parte de sus vidas? ¿Cuántas propuestas educativas tenemos que son simplemente transmisión de información sin conexión, sin sentido? Eso es lo que tenemos que discutir en Uruguay. Esos temas, porque si no discutimos eso, la educación va a ser crecientemente irrelevante. ¿Y a quién pega más cuando la educación es más irrelevante? A los más vulnerables, a los sectores más vulnerables. Porque los otros, los que tienen más capital social, cultural, encuentran siempre alguna alternativa. Social, cultural y económico. Y económico, ¿no? Sí, capital económico. Pues encuentran alguna alternativa. Sí, claro. Pero quienes son más vulnerables, que tendrían que ser la atención prioritaria del Estado, de la acción del Estado garante, se pierden. Entonces, ¿cuánto estamos? A mí lo que me angustia muchas veces es cuánto estamos perdiendo de horas de formación en temas que no van a marcar la vida de esas personas, y cuánto estamos dejando de lado horas de formación que van a marcar la vida de esas personas. Me quiero apoyar en dos conceptos que vos manejaste y que yo atrevidamente te los propongo como presuntamente contradictorios para que encuentres tú la síntesis. Buenísimo. Porque por un lado vos planteás, debemos generar en nuestros educandos herramientas para que puedan desempeñarse en la vida, ¿no es cierto? Como ciudadanos, personas. Primero como personas. Ahí está. ¿En qué medida esa definición, ese axioma, no está muy influenciado por la lógica del mercado? Que yo no digo que no deba existir,
pero sí digo que no debe ser la única para existir, ¿no es cierto? A ver, afíname ese concepto, porque veo que está muy buena siempre la pregunta, hay una pulseada. Porque además, y termino el amable reproche. Sí, no, estoy jugando. No, está bueno. Con el concepto libertad, porque justamente la libertad del individuo es no necesariamente transformarse en albañil porque se están haciendo muchos edificios. No. Lo estoy grosereando, ¿eh? Yo creo que lo que vos decís hay muchas cosas distintas y todas bien interesantes. Primera, la educación debe dar espacios para reafirmar la autonomía de pensamiento y la libertad de las personas. Las personas tienen que ser libres y tienen que tomar decisiones autónomas. Eso es un tema central. Yo creo que ahí no estamos poniendo el énfasis necesario en formar personas con autonomía de pensamiento y libertad. Es un tema, primer punto. Segundo, que contrariamente a pensar en que la persona se adapte a lo existente, lo que la educación tiene que hacer de acá al futuro, yo te digo, estoy un poco vinculado a los debates que hay a nivel internacional hoy, y más que nunca la educación tiene que ser forjadora de futuro. Es decir, el mundo tal cual está no es sostenible. No es sostenible nuestras maneras de consumir, no son sostenibles nuestras maneras de producir, de comercializar, de movernos. Seguir ese mundo de locuras que tenemos hoy lleva a lo que muchos presagian, más allá de los problemas del cambio climático, mucho más profundo, de la destrucción de la civilización y planetaria. Entonces la educación más que nunca tiene que recobrar el sentido de construir un imaginario social alternativo al existente. Yo creo que ese es el otro gran tema de la educación. La educación no puede ser reproducción de lo existente, porque reproducción de lo existente nos condena, y a quienes condena son a nuestros hijos y a nuestros nietas. Entonces, en ese marco me parece que decimos que uno de los problemas que tenemos hoy en la educación en Uruguay es que la libertad no parece visible. Digo, no parece visible el formar seres pensantes, libres, autónomos de pensamiento. En un mundo, además, como tú lo bien sabes mucho mejor que yo, donde la instrumentalización de las personas es muy crítico. Claro. Pensemos en las fake news, pensemos que tenemos el presidente del país más poderoso del mundo, que según el New York Times ha escrito 22.000 tweets falsos en los últimos años como presidente. ¿Vos te imaginás la imagen que puede dar un presidente de esas características de espejo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Es decir, eso es un tema no menor. Sí. Entonces, la libertad, la autonomía de pensamiento y de acción. Primer punto fundamental. Paréntesis, por eso lo que va a ocurrir mañana no es un hecho menor. Lo que va a surgir hoy ¿verdad? es un tema mundial. Hoy, lo que va a surgir hoy va a marcar, más allá de lo que pueda decirse respecto a la empatía o no de Biden, a su edad, más allá de eso, es claro donde uno tiene que estar si quiere un mundo distinto. Bueno, qué curioso, ¿sabés que Biden luce como mucho más viejo que Trump? ¿No es cierto? Sí. Creo que tiene 4 años más. Biden tiene 78 y Trump 64, creo, ¿no? Por ahí anda. Lo digo porque se insiste mucho, el veterano va y le dijo, bueno, mirá que tiene 4 años más, no tiene 30 años más. Hemos hecho un terreno político, para mí me gusta mucho la política internacional, pero digo, en Biden en realidad fue muy leal en toda su presidencia Obama, fue una persona que lo acompañó en sus principales decisiones y bueno, claro, no tiene el carisma. Cuando uno escuchaba a Obama ayer en sus discursos, que tiene otro, pero lo fuimos de tema. Sí. Pero digamos, primero no nos fuimos porque el planeta cada vez... El planeta es eso. Viste aquella frase de nuestra época, el mundo es ancho y ajeno. Y yo siempre digo, hace rato que estoy diciendo, ajeno a lo mejor sigue siendo, pero es menos ancho sin duda. Es lo que decía Unamuno, ¿no? Todo lo humano nos es propio, claro. Nada de lo humano no es ajeno. Claro. Bueno, entonces, a ver, el segundo punto es que la educación tiene que decorar la discusión sobre el sentido imaginario social. Esto es poner la construcción de un futuro alternativo. Y eso implica, por ejemplo, para decirlo concretamente para que la gente lo vea, hay que formar mucho más a los niños y niñas en un conocimiento científico para que tomen decisiones sobre sus vidas. Exacto. Pero eso no se puede hacer. Y ahí viene el chip del cambio, Alejandro, que es la profundidad del cambio. No es que vos lo formes en ciencia separado de las humanidades. No. Vos lo tenés que formar al niño o a la niña en estar más alfabetizados en lo que implica la ciencia, lo que implica la salud, lo que implica sus decisiones propias, lo que implica sus estilos de vida, pero lo tenés que hacer basados y fundamentados en decisiones éticas, humanas, es decir, en valores. Es
Es decir, no es que vos le vas a transmitir conocimiento científico, no, vos le vas a mostrar cómo sus decisiones en el terreno de la ciencia o de la salud propias afectan el bienestar colectivo y afectan su vida individual. Y para eso vos tenés que hacer referencia a valores como solidaridad, justicia, inclusión, cohesión, respeto, libertad. Entonces, hay un segundo elemento que me parece que Uruguay tiene que agendar en educación, que es pensar desde la educación un futuro distinto al actual, un mundo distinto al actual. Vos dirás, esto parece, no, es así. Los países en el mundo que están viendo la educación más en clave hacia el futuro, por ejemplo, los nórdicos... Bueno, te me adelantaste una pregunta. ¿En qué lugar está ocurriendo eso en el planeta? Los países nórdicos, por ejemplo, tienen toda una... Para poder hacer Finlandia a otros, tienen toda una línea de trabajo incluida en la formación de la educación básica, primaria para nosotros y media, de formar a los jóvenes y a los adolescentes en estilo de vida sostenibles. Estilo de vida sostenibles en lo individual y colectivo, y un tema que va asociado a eso, porque formar en sostenibilidad para que vos y yo nos comportemos de una manera que el planeta tenga un futuro, también implica asumir algo que los países nórdicos lo tienen muy claro. Nosotros en la propuesta de 2021 lo incluimos en nuestro libro abierto, que es formar ciudadanos locales. Ciudadanos globales con aterrizajes locales. Es decir, no hay contraposición entre lo global y lo local, que eso es una línea peligrosa de lo que ha sido, por ejemplo, algunos planteamientos del populismo exacerbado, ¿no? Claro, de contraponer lo local a lo global, como no. En realidad lo global hay que reestructurarlo. Bueno, no quiero hacerte pisar veredas incómodas, pero hay que revisarlo. Pero yo advierto que hay un discurso cada vez más desarrollado en el planeta y también en expresiones políticas de nuestro país. Algunos incluso, esto corre por mi cuenta, integrantes del gobierno, de esa mirada hacia, otra vez volviendo con las palabras, foráneo, lo extranjero, pero eso me parece que es una mirada alto peligro, es una ¿no? mirada con componentes complicados, porque, a ver, tema de la pandemia, por un minuto, Alejandro. En gran medida hay avances en el conocimiento de la enfermedad, de su génesis, de su estructura, de su configuración como enfermedad, y eso por ejemplo Radi te podrá decir mucho mejor que yo, pero eso, y hay avances en la búsqueda de la exploración experimental por hoy de vacunas o de tratamientos posibles. ¿Por qué hay eso? Más allá de la relevancia que tienen las industrias farmacéuticas y el poder y las corporaciones, que puede ser otra discusión que podamos tener, de ella. la podemos tener. Sí. Porque hay colaboración entre cientistas de diferentes lugares del mundo. ¿Qué hace Uruguay? Uruguay, el Instituto Pasteur, el comité que lidera Radi, Paganini y Cohen, ¿qué hacen? Ven el mundo, reciben del mundo y a su vez dialogan con el mundo. Bueno, en un mundo cerrado, donde lo local y lo global están enfrentados por visiones de contraposición de nacionalismos vetustos o de extranjerizaciones o de foráneos, que a mí esos lenguajes me preocupan mucho. A mí también. Porque detrás de eso no sé qué hay en el contenido de eso. Yo no estoy en contra del ser nacional, pero estoy en contra de un ser que reniega del otro y reniega del diferente y la diversidad mundial. Porque si vos renegás del otro, estás renegando de las culturas. Es decir, vos no enfrentás... Pero la humanidad ya vivió esa historia. No es ni siquiera suponer algo que pueda pasar, es recordar lo que ha pasado. Claro. Por ejemplo, cuando Macron, refiriéndose a lo que pasó con la muerte, la matanza del profesor Samuel Paty en Francia, él dice, en realidad nosotros no nos renegamos de las culturas y las religiones, lo que relegamos son de una visión exacerbada, fundamentalista de la religión. Que puede estar en cualquier lado, ¿no? Puede estar en esto, digo, nadie... De hecho, ha estado en distintos lugares. Entonces, a ver, para mí es importante entender que esa cultura de la colaboración y de entendimiento entre las personas, entre científicos, entre humanistas, entre educadores, es vital. Entonces, por eso creo que el Uruguay es bueno que haga un esfuerzo importante por fortalecer las estructuras multilaterales.
Es decir, los organismos multilaterales, más allá de las críticas que uno puede hacer, Sí, claro. Naciones Unidas es necesario, por muchas razones. Pero además, porque es garante de la paz, de la inclusión, de la sostenibilidad. Pero sin Naciones Unidas, el mundo sería terrible. Pero incluso, permitime a eso que suscribo, agregar. Y en particular si formás parte de una nación chica. Sí, claro. Al revés. Es claro. Cuando más necesitas de esos instrumentos. Entonces, yo creo que es una linda discusión esa que planteas, que en algún momento habría que tenerla más en profundidad respecto a qué significa ser nacional y qué significa la entidad nacional. Bueno, mira, porque me parece que es un tema sobre el cual me da la impresión como hay clichés muchas veces. Naturalmente. Quiero... Bueno, te volví a ese punto de la sostenibilidad y la libertad, la autonomía de pensamiento, forjar un mundo sostenible. Y el tercer punto que te daría para terminar esto sería encontrar las maneras de reconectar con los jóvenes. Nosotros conocemos muy poco de las culturas de los jóvenes. Conocemos muy poco de sus identidades. A veces las descuidamos. Y te digo más, eso pasa a izquierda, derecha, centro. Eso es transversal. Sin duda. Algunos los usan, otros los instrumentalizan, otros los reniegan, pero en definitiva es más el objeto que el sujeto, ¿no? Entonces yo creo que entender al adolescente y la educación que se viene, Alejandro, en el mundo, es una educación que le da mucho más protagonismo al joven y al adolescente para tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque, la educación de futuro va a ser una educación de complementos entre la formación presencial y la formación a distancia. Claro. Entre presencialidad y virtualidad. Eso es el mundo. No solo por la pandemia, sino porque claro. Todos nosotros aprendemos de diferentes formas permanentemente todo el día. A toda hora, en todo momento. Eso es lo que se dice hoy día en la educación. Entonces, eso implica, por ejemplo, entender mucho más a los jóvenes como un mundo de entidades combinadas. Las entidades físicas y virtuales. Yo te digo más. Ojalá que se pueda investigar estas cosas y que haya gente que lo pueda estar viendo y que la ANEP en particular documente lo que pasó durante la pandemia. Porque, por ejemplo, una hipótesis posible es el hecho de que los educadores, los docentes, tuvieran más espacios de interacción con el alumno más personalizados, como se dice hoy día, más de conexión en el mundo virtual, ¿no lleva a un mayor acercamiento entre generaciones muy distintas? ¿No puede estar provocando eso que generaciones que son muy diferentes se estén acercando en virtud de una situación coyuntural? Pero para el futuro pueda pasar que el docente sepa conectarse con ese joven de manera más personalizada, por un lado, y por otro lado tener más el espacio colectivo de aprendizaje. Esas cosas pueden pasar. Yo lo creo. Entonces, hay que saber, y ahí viene un poco lo que hablamos hoy del liderazgo visionario, hay que saber ver o descifrar en clave de transformación la pandemia. O sea, ver la pandemia no como ventana de oportunidades para como una oportunidad. Porque si no me metís así, pues sé que estamos de tiempo ahí, hay como dos cosas que me parece que hay que decir con... Yo creo que las cosas cuando se dicen con más crudeza y más profundidad es lo que el país necesita. Eso que me vas a decir con crudeza y profundidad me lo decís luego de la pausa. Por supuesto. Pero antes, mira... Sí, dale. Por ejemplo, Elizabeth dice, Ale, va a estar en YouTube esta nota, se la quiero pasar a Emi, mi hijo, adolescente. Siempre dice que no le enseñan lo verdaderamente importante. Le va a encantar esta nota. Bueno, le cuento a Elizabeth que sí, que esta nota, igual que todas las notas y columnistas, las subimos a nuestro canal YouTube para que la compartan con los suyos y la escuchen por primera vez si no pudieron en vivo, o las vuelvan a escuchar las veces que sea necesario. Quédate con eso que anticipás, vas a decir. Y yo te propongo también... Bueno, avisa en tu casa que no volvés hasta mediados de noviembre, porque son muchos los temas que tenemos que abordar. Pero quiero también... Me parece muy interesante porque manejaste otros dos conceptos que suelen presentarse en forma antagónica y no complementaria. Y es, por un lado, la libertad del individuo, el que tiene derecho a tener la mirada propia sobre personal, cada acontecimiento que ocurre en el planeta. Pero eso no significa que no debamos desarrollar esa mirada sostenible desde la mirada colectiva. Somos parte de un todo, ¿verdad? Porque la educación es complementos. Porque la educación es individual y colectiva. Porque la educación, lo individual, afecta a lo colectivo y lo colectivo afecta a lo individual. La educación no puede ser vista como contraposición entre la persona y el colectivo. Y ahí es donde yo creo que muchas veces
pasamos de un extremo a otro. Vemos solo la educación como individualizada y nos olvidamos del colectivo, o colectivizamos la educación y nos olvidamos del individuo. Bien. Y la educación de futuro es cada vez más, de presente y de futuro, es cada vez más una educación de complemento entre la formación individual y colectiva. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Renato Operti, ya venimos. Ahora que estás viviendo en Uruguay, lo que pasa es que vos tenés una agenda siempre bastante complicada. No, sí, bueno, lo que pasa es claro, trabajé durante 15 años, como sabés, en la UNESCO, y bueno, y ahora, mantengo cierta vinculación con la oficina, y también ahora, bueno, yo dirijo acá la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, y trabajo en educación, me trato siempre de estar más que nada atento a los debates educativos y a la construcción educativa. Y entonces a veces uno tiene, el tiempo es medio escaso para eso. Entiendo. No, pero siempre la disposición y predisposición a conversar siempre la tenés, me consta. Y me gusta tu programa porque es un programa que va más allá de las cuestiones de la coyuntura, hace pensar, es importante. Algo. Bueno, hablando de pensar, pero también de sentir, hoy con Aguada, como siempre, ¿no? Hoy Aguada muerte, lo que pasa que lamento, hoy la verdad que hablaba con mis hijos de mañana, los tres somos fanáticos de Aguada, decía, bueno, y son manchas además, ¿no? No, bolsos. ¿Los tres? Los tres bolsos. Pensé que algunos No, 3 bolsos, 3 aguateros. Ajá. Pero para nosotros la identidad, el fútbol, yo soy bolso, siempre fui, y por Nacional indudablemente, pero la identidad de Aguada para mí es una identidad más fuerte, porque tiene que ver con un sentido de identidad comunitaria, hoy Aguada no es solamente el barrio, naturalmente. Claro. Pero hay algo que te... A ver, son esas cosas de la vida, le pasa a quien es también de Malvin o de Trujillo. Sí, de hecho yo recuerdo cuando vos vivías, y creo que lo seguís viviendo con cierta incomodidad, esto que Peñarol y Nacional también quieran meterse en el básquet. Yo creo que es un gravísimo error en la intromisión de Nacional y Peñarol en el básquetbol. Claro. Soy totalmente en contra de eso, creo que va contra la esencia del básquetbol, es un deporte complementario distinto al fútbol. Y, a ver, la identidad de básquetbol se siente de una manera distinta porque es más conectado el ambiente, es más pequeño, hay más, y Aguada es un fenómeno muy interesante de construcción de construcción comunitaria, y también ahí ves, no quiero hablar de Aguada naturalmente, pero ahí hay un liderazgo de parte de una comisión directiva que está pensando el futuro, que ha construido infraestructura, equipamiento, que ha consolidado un equipo, que ha pensado a 3, 4 años. Que mira más allá. Más allá. Y cuando vos mirás más allá, capaz que el resultado hoy perdés, ganás. Eso es la coyuntura propia. Pero cuando vos mirás más allá, las cosas... Pero como decíamos en política también eso implica riesgos y potenciales costos, ¿no? Potenciales costos. Yo creo que en el Uruguay, ahora volviendo a la política, me da la impresión como que el Uruguay necesita una inyección de pensamiento de futuro. Y ojalá que el Parlamento, que es el lugar donde todos uno piensa que se dan esas construcciones. Sí, porque además nos representa a todos. Se empieza a ver más allá de la coyuntura, se empiece a entender, porque sería una lástima que el Uruguay, que se ha mostrado en el mundo hoy como un caso destacado de manejo de la pandemia, indudablemente uno lo percibe, los diálogos con colegas de diferentes países, dice que bien Uruguay, que bien han logrado. Es el único país de América Latina, Alejandro, que tiene más o menos encaminado la presencialidad con limitaciones, naturalmente, con importantes limitaciones. Pero hay que aprovechar esta coyuntura para pensar los próximos 20 años. Claro. Y en educación, lo que yo te quería decir, que me parecía que era un poco crudo o duro. En Uruguay en educación indudablemente venimos con un problema prepandemia, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse claro, que la tasa de egresos y la tasa de finalización de la educación media entre los sectores de más bajos ingresos, el 20% más bajos ingresos, era el 10% ante la pandemia. O sea que había el 90% de los jóvenes de más a bajos ingresos que no completan la educación media a los 6 años, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría. Ahora tenés un problema grave de reproducción de la sociedad. Paréntesis cortito, para que desviarte de lo crudo que ibas a decir. Cuando se habla de estos asuntos, bueno, y si promediamos, creo que es el 50%, ¿no? Que egresa. Sí, más o menos, sí. A grosso modo. Sí. Entonces, claro, cualquier sistema educativo del cual no egresa la mitad, uno podría decir, más que no egresar, parece como que expulsar a la mitad. No, claro. ¿No es cierto? La pregunta es esta expulsión. Que quiero hacértela. Este fue un reproche que históricamente, bueno, en los últimos años se le hizo, y yo creo que con razón,
a los gobernantes hoy en la oposición. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, para salirnos de esa lógica política partidaria, ¿pero acaso esos muchachos que ahora no egresan, que entran, pero no egresan, décadas atrás, ni siquiera entraban? Sí, claro. Quiero decir, ¿alguna vez tuvimos tasas mejores? Me refiero al universo, no de los que entran, al universo total de muchachos. Las tasas de egreso de Uruguay no han sido sustancialmente diferentes de las que son ahora de egreso de la educación media. El Uruguay ha tenido, sí, desde el retorno a la democracia, periodos sostenidos de incremento de la matrícula. Digo, fundamentalmente la educación media, porque la educación primaria ya era universal. Sí. Hubo importantes crecimientos en el periodo que estuvo el profesor Rama, después también en los últimos años, y incrementos en cuanto a incrementos de matrícula, estoy diciendo. También porque los chiquilines empezaban antes, los empezaban antes, claro. Bueno, primero el efecto fundamental de la reforma que en aquel momento hizo Germán Rama fue la universalización de la educación inicial. Y ves que esas medidas que se tomaron hace unos cuantos años atrás de universalizar la educación inicial de 4 y 5 años se ha continuado. Y hoy tenemos educación inicial 4 y 5 años universal. Claro. Tenemos muy cerca del 70-80% en 3 años, con un foco ahí necesario de atender, que son los niños de los sectores más vulnerables. Claro. Pero yo a lo que iba era que, a ver, antes de entrar a lo que te iba a decir, la debilidad del egreso de la educación media, por decirlo de alguna manera, sí, entiendo, no se explica únicamente por factores del contexto socioeconómico. Porque tú bien sabes que el Uruguay ha tenido en los últimos 15 años, sobre todo, periodos importantes de crecimiento económico, periodos importantes de reducción de la pobreza. Sí. Por tanto, no hay una explicación mecánica. Tendría que haber sido al revés. Tampoco quiere decir que sea al revés, sino lo que quiere decir es que hay otros vectores. Claro, exactamente. Uno gana en calidad de propuesta educativa cuando tiene propuestas que realmente son más potentes, que conectan mejor con los alumnos. No todo es cuestión socioeconómica, es también calidad de la propuesta educativa, es calidad del encare educativo, es calidad de las formas en que uno enseña, aprende, evalúa. Y eso es donde yo creo que el Uruguay ahí le estamos dando el bizcochazo. Ahí ha tenido dificultades notorias para tener un sistema educativo. Al día de hoy, el Uruguay no tiene un sistema educativo, a mi criterio. Porque un sistema educativo significaría tener un sistema donde hay... Esa es fuerte esa frase, ¿eh? Al día de hoy Uruguay no tiene un sistema educativo integrado, si lo querés poner más claramente. Tiene instituciones que tienen que ver con la educación, pero todavía estamos lejos de tener un sistema educativo integrado, coordinado. La LUC avanza en algunas figuras que Edu 21 en su tiempo sugirió, por ejemplo, que en vez de tener consejos de educación primaria, secundaria y técnica separados, estuvieran representados en el CODICEM para decidir la política educativa de manera unitaria. Y que pasaran a ser direcciones. Bueno, eso la LUC lo asume. Esa podrías observar ser como un elemento que va hacia eso, pero eso va a requerir un mayor liderazgo de parte del Ministerio en la conducción unitaria de la política, una mayor coordinación entre el CODICEN y el Ministerio. Habrá que ver en los próximos años. Esto recién empieza, pero yo hasta al día de hoy todavía el sistema educativo uruguayo sigue siendo muy fragmentado. Y desde esa mirada, porque alguna vez, yo que sé... he tomado algunos estudios por allí, recuerdo conversando alguna vez con maravillosos profesores y alumnos de la Flaxo en Buenos Aires. Sí, Flaxo, sí, ¿verdad? Queridos colegas por ahí. Insistir en conceptos como no hay políticas públicas sin presupuesto. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque hay un saca el pecho los exgobernantes del Frente Amplio diciendo: hemos aumentado el presupuesto de la educación como nunca antes vio la República. Eso es un hecho innegable. Nadie lo va a negar. El problema es que, sin entrar a rotular gobiernos, sí, y volviendo a la frase de los queridos colegas de Flaxo, yo diría, no hay política educativa sostenible
sin volumen programático y sin recursos que la sostengan. Ese Claro, volumen programático. ahí está. Pero no hay política pública solo por un incremento. Ojo el golpeteo Perdón, de la mesa. No hay solo política educativa. Entendido. Por la sola existencia de recursos. Pero son necesarios. lo que pasa Sí, si no es que están, no. cuando vos querés generar la política educativa, el volumen, al que Sí, hablaste, el volumen programático. Es el futuro. de algún modo desmereciendo, fragilizando el recurso económico, No, difícilmente lo vas a lograr. Es un error. Claro. Pero lo que pasa es que el problema es que vos me decís, vos me decís, Alejandro, yo voy para la ruta 5, Está bien. estamos todos de acuerdo con la ruta 5, Sí. pongamos los recursos de la ruta 5. Claro. El problema es que el presupuesto, y ahí va la calidad del debate democrático parlamentario, muchas veces la discusión presupuestaria es una discusión de recursos sin sostén de política educativa detrás. Es decir, vos tenés que discutir un programa educativo pilar. Por ejemplo, para decirlo concretamente, nosotros en Edu 21 hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de romper, vos lo decías, con el tema de la expulsión. Y uno de los factores fundamentales de la expulsión de los jóvenes y adolescentes del sistema educativo es la separación de primaria y educación secundaria. Claro. Porque pasan de un mundo razonablemente continentado, con una figura maestro, maestra, Sí, sí. con una capacidad de empatía mayor. ¿Hay alguien que pasan- defienda eso? A mí me gustaría conocer Bueno, a esa pero persona lo que que diga pasa, pero más que allá está que- bueno pasar de una maestra a 13 tipos. Es que no sé si lo defienden o no. Hay mucha gente que sostiene que secundaria debe ser un mundo distinto porque es una cultura distinta. Yo eso reniego totalmente, porque en definitiva lo más importante no es la cultura de secundaria de primaria, lo más importante es darle una oportunidad real de educarse, aprender al niño, independientemente del contexto que esté y de la situación en que esté. Pero Renato, en todo caso, esa mirada era Sí. más hija del viejo Uruguay. El viejo Uruguay, claro. Donde el liceo era el El paso liceo, previo de la claro. universidad. Pero caramba. Y no el paso que continúa en la primaria. Los liceos, volvemos al inicio de la conversación. Los liceos cabeza departamental del año 12 podrían ser hoy las escuelas básicas de 10 años. Claro. Lo que pasa es que para eso hay que tener volumen programático, liderazgo y recursos. Lo que pasa es que Esas siempre tres escucho- cosas son fundamentales. Liderazgo para ver más allá, porque los líderes, ¿qué ven los líderes? ¿Qué ve una Merkel? Claro. ¿Qué ve un Macron? ¿Qué ven? Bueno. Ven un poquito más allá. Acá ¿Qué? sin querer estás metiendo el pie en una preciosa charla de democracia y que tiene que ver. Se dice muy habitualmente Sí. que los gobernantes, lo grosereo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Son aquellos que mejor interpretan la necesidad de sus ciudadanos y hacen lo que estos quieren. Y yo digo, a veces sí y a veces no. No, porque mover. El gobernante Claro. sí que a veces ve cosas que el resto no ve y que necesariamente tiene la mirada más lejos. Si un gobernante de cualquier país, de cualquier partido, de cualquier sociedad, gobierna en función de las encuestas, está viendo solo la coyuntura. No está viendo. A ver, las encuestas son una herramienta fundamental, Naturalmente. fundamental y necesaria, y a veces me preocupa mucho la gente que reniega de las encuestas como valor metodológico y de análisis de la realidad. Pero lo que quiero decir es que hay que ver más allá, y es donde yo creo, Ajá. Alejandro, que tenemos que el Uruguay dar un pasito más. Es decir, atrevernos. Hoy, por ejemplo, cuando se está hablando de las oportunidades que para el país surgen, más allá de las discusiones políticas respecto a que el Uruguay pudiera ser lugares de inversión, de nuevas oportunidades para regiones como Maldonado, Punta del Este, para otros lugares. Sí. Bueno, lo que tendríamos que estar preguntándonos, ¿cómo vamos a formar para que el Uruguay tenga, por ejemplo, en la zona de Punta del Este, Maldonado, como se dice, una zona importante de audiovisual, por ejemplo, que se está hablando? Claro. Ese tipo de cuestiones. Bueno, a ver, capaz que lo que vos invertís en el corto plazo no es rentable por un criterio reduccionista de la rentabilidad. Es aquello de que es rentable desde el punto de vista social y del punto de vista comunitario, del punto de vista del desarrollo de las nuevas generaciones. No esperes una rentabilidad mañana. No esperes que mañana vas a ser rentable lo que vas a hacer en educación. Tenés que pensar en la perspectiva de mediano y largo plazo. Las discusiones educativas no son discusiones de rentabilidad inmediata. El libro abierto de Edu 21. Y yo no te dije todavía lo que te iba a decir las crudas, pero debo decir dale. Diga la cruda No, ya, libro ya. abierto, dale. No, porque Dale. te quería hacer una reflexión que he escuchado mucho por allí. Y ya dijiste y fuiste claro como el agua acerca de
una cosa necesaria, pero no suficiente, es los presupuestos para una política, Totalmente. cualquiera sea. En este caso estamos hablando de la educativa. Edu 21 planteó un incremento de 1% del producto destinado a la ANEP para focalizar una política. Ojo la mano. Perdón, para focalizar una política. Es que les cuento que Renato y Stani bueno, le uso la mano. Es su característica. Una política de educación básica de 10 años, sí, que implicaba un aumento del 1% del producto, fundamentalmente para extender la atención socioeducativa a los sectores más marginales. Está escrito. Eso que está escrito en el libro, que inicialmente era el libro blanco y que terminó siendo el libro abierto, para no despertar susceptibilidades. Bueno, en el mundo se llaman white paper, nosotros llamamos libro abierto para que nadie viniera a decir que esto era de determinado partido. Como tanta gente ha dicho tanto disparate, alguna gente, no alimentar los disparates. En el libro abierto ustedes lo dejaron por escrito, ¿verdad? Sí. En el actual presupuesto, ¿ese aumento del presupuesto? Nosotros lo que no diría que no está ese, pero más que, a ver, vuelvo a lo siguiente. A ver, no, la pregunta es sencilla, la respuesta no está en el actual presupuesto esa inversión que Edu 21 planteaba en relación al modelo de educación que Edu 21 planteaba, que la educación básica de 10 años. Hay una serie de medidas de transformación educativa importantes en el presupuesto que recogen planteamientos de Edu 21, nosotros lo decimos, no tenemos problema en señalarlo, pero decimos que la sellada para Edu 21, por decir un lenguaje popular, es la educación básica de 10 años. Para que lo quiero que lo entienda mi tío abuelo. ¿De qué hablas con la educación básica de 10 años? Significa que no haya más interrupción entre primaria y secundaria. Que haya un centro de educación donde el niño ingresa a los 4 o 5 años y sigue ahí hasta los 15. Para decirlo gráfico, para que se entienda. El 21 plantea dos grandes modalidades educativas. Una educación básica que el niño entra o niña entra a los 3, 4 años, 4 años supongamos, y sigue ahí fluidamente su aprendizaje hasta los 15. Con un mismo encare educativo, con una manera compartida de enseñar, de aprender, de evaluar, no hay cortes. No hay cortes. Eso ya ocurre en otras latitudes, ¿verdad? Bueno, Finlandia, el modelo de escuela básica, en China, bueno, te podría nombrar muchos países, en América Latina, Perú. Y la otra parte fundamental, Alejandro, es no más separar secundaria de técnica. Porque hoy por hoy, un joven necesita una formación que complemente la educación secundaria con la educación técnica. Por tanto, también el 21 dice, no hablemos más de liceos y escuelas técnicas, hablemos de centros de educación de jóvenes y adolescentes, donde el joven tiene una formación que integra la educación secundaria y la técnica. Todo joven al egresar de la educación media debiera tener un acercamiento al mundo tecnológico. ¿Hay alguien que dice a estas dos cosas que acabas de mencionar, esto está mal? Que lo diga. A ver, el argumento fundamental que yo he escuchado, por supuesto, todo está sujeto, es que las culturas de los sistemas impiden eso. Que primaria está hecho de una manera, que secundaria está hecho de otra manera, que UTU está hecho de otra manera. Entonces, como son culturas distintas... Pero eso es como tener una casa que se llueve y decir, está hecha así. Bueno, como son culturas distintas, el techo. Nadie está diciendo de no respetar la cultura de primaria y de secundaria, ni técnica, no. Está diciendo que necesitamos una nueva forma de organizar la educación para asegurar la continuidad de los aprendizajes. No podemos tener una educación media con una tasa de expulsión tan grande, Alejandro. Es un país insostenible. Es un país insostenible desde el punto de vista de la calidad de sus recursos humanos y de la equidad social. Entonces, el gran problema es que cuando uno plantea estas propuestas, encuentra que generalmente la respuesta es decir, no se puede, porque el sistema es así. Si el sistema fue toda la vida así, algún momento el sistema podrá cambiar, ¿no? O no podrá cambiar. Bueno. O la sociedad no cambia. Entonces, acá lo que pasa es que anteponemos muchas veces las rigideces de los sistemas a las necesidades de los alumnos. Me ibas a decir La algo. última es, Uruguay tuvo, entre otras cosas, un desempeño relativamente exitoso en la pandemia en relación a la educación porque tenía Plan Ceibal. Porque tenía Plan Ceibal significaba que tenía plataformas y recursos educativos que los docentes podían utilizar. Tanto en diferentes áreas de aprendizaje, matemáticas, lengua, tanto en primaria como en educación media. Sin Plan Ceibal, la tasa de expulsión hubiera sido mucho mayor de la que podemos imaginar que
está ocurriendo durante este periodo. La segunda cuestión. ¿Qué oportunidad perdimos en tantos años de no haber transformado el plan Ceval en una herramienta del sistema educativo? Claro, que estuviese... Bueno, una herramienta. Hoy tendríamos el modo híbrido. ¿Qué es el modo híbrido? Es el modo en que vos formás de manera complementaria entre presencialidad y virtualidad. Claro. ¿Vos te imaginás si en Uruguay hubiera tomado, porque la decisión del presidente de aquel momento, Vázquez, y de ubicar el plan Ceibal fuera de la ANEP, no fue una decisión arbitraria, fue pensando en que si lo ponía dentro del sistema, capaz que ese plan no iba a funcionar. Por eso existió el plan Ceibal por fuera de la ANEP. ¿Te acordás? Esto en la nota de hace 15 años atrás. Sí. Con Bresner, bueno, con su liderazgo de Bresner, que fueron viendo eso. Si ese plan no quiere decir que no se haya trabajado con ANEP, no estamos diciendo no. Es una cosa distinta. Porque te van a decir, bueno, hacemos cosas con ANEP. Sí, hacemos cosas con ANEP y hacen muchas cosas bien interesantes y hay un equipo, gente muy formada, muy ágil, muy joven en el sentido del pensamiento en el plan Ceibal. Que además el director actual, Leandro Folgar, lo ha mantenido, lo ha reforzado con una mirada de futuro bien interesante. Pero, ¿qué pasaba? Si ese plan Ceibal estaba interiorizado en la formación, entonces hoy nos imaginamos un sistema en el cual los inspectores o los supervisores de secundaria y primaria estaban trabajando en línea con los maestros, asesorándolos, orientándolos para que apoyen a los alumnos. Claro. Nosotros teníamos todas las herramientas necesarias y teníamos la inversión. Y Uruguay tiene cosas que no tiene América Latina, Alejandro. En el estudio comparado del vino muestra. El único país que más o menos se acerca a Uruguay en cuanto a, y lejos, en cuanto a plataformas, recursos educativos, conectividad, es Chile, y está muy por debajo de Uruguay. El resto... Sí, Uruguay lidera, ¿verdad? Claro, pero otros países, y ahí va lo crudeza, otros países, en virtud de las deficiencias que tenían en la conectividad, en el acceso a los recursos y también en las condiciones sociales, han sido mucho más rápidos que Uruguay en este periodo en formar a sus docentes para el modo híbrido. Te voy a dar el ejemplo de Dominicana. Dominicana es un país que este mes, porque he estado trabajando en ayudándolos, ha formado todos los docentes, los está formando para el modo híbrido. ¿Por qué Dominicana no puede ir al modo presencial, Alejandro? Por una simple razón. Porque si va al modo presencial, colapsa el sistema de salud. Porque no tiene un sistema de salud universal. Claro. Esa también es la ventaja del Uruguay. Claro. Que no es la ventaja de los últimos... No, cuando entra en la discusión, no. El derecho básico universal de salud está dentro del estado de bienestar, del estado social demócrata que el Uruguay construyó durante mucho tiempo, que algunos pusieron más énfasis que otros, naturalmente. Pero la construcción de estado social de Uruguay, históricamente explica por qué el Uruguay está en mejores condiciones para enfrentar la pandemia. En Dominicana, si van a una presencialidad sin ningún tipo para una pura presencialidad, se enfrentan a que colapsa el sistema de salud, porque no tiene un sistema de salud universal. Clarísimo. Entonces, pero Dominicana tomó la decisión de ir formando a los docentes para ese modo híbrido. Yo creo que en Uruguay hoy empezamos una capacitación con Riching U y con la Universidad Católica y otras instituciones para formar a docentes uruguayos en el modo híbrido, 500 docentes, 500 maestros. Pero docentes uruguayos que después apliquen ese conocimiento, ¿dónde? En Uruguay. Lo apliqué en el centro, público, en el ámbito público y privado, en ambos. Público y privado. Eso ha sido coordinado con Primaria, Codicelo, creo que en una buena medida estableció que esto fuera una formación necesaria y universal. Pero yo creo que nos muestra, volviendo al punto, Alejandro, que la rigidez del sistema educativo uruguayo impidió que el plan Ceibal entrara al sistema y hoy el plan Ceibal pudiera tener un rol mucho más. Vos decís, qué suerte que tenemos el plan Ceibal. Pero qué lástima que no lo hubiéramos tenido más aceitado para en este momento jugar un rol fundamental. ¿Y eso qué es, Alejandro? Liderazgo. Es tomar las decisiones duras donde hay que tomarlas. ¿Vos te acordás? Yo siempre creo que en Uruguay, y lo último que te voy a decir, me parece que en esta charla, a veces en Uruguay somos poco generosos o poco con la gente que hizo cosas por el Uruguay fuertes, ¿no? Más allá de las discusiones que uno puede tener y de las distintas posiciones. Una persona olvidada hoy en la discusión de Uruguay, el profesor Rama, sí, de acuerdo. Germán Rama, que fue, a ver, más allá de cualquier partido político, te lo pueden decir gente izquierda, derecha, centro, fue la persona que más intentó transformar la educación en los últimos años después del torno a la democracia. Estoy de acuerdo. Rama planteaba
las políticas de equidad social básicas que un Estado tiene que tener. La escuela de tiempo completo, ¿te acordás? La educación universal. Pero él lo hizo no diciendo que el sistema era una obstrucción, diciendo no, el sistema tiene que trabajar para que los niños tengan una escuela de tiempo completo, para que los niños más pobres pongan la educación inicial. No puso el sistema como excusa, puso el sistema a trabajar para objetivos. Ahí está la diferencia entre el ser liderazgo y ser administrador de un servicio. Entre ser líder y administrador de servicio. Renato, un manojo casi infinito de nuevos asuntos que se alimentan de los viejos asuntos habitan en mí, como dudas, preguntas y comentarios. Servirán de espléndida excusa para que nos reencontremos más temprano que tarde. Muchas gracias por el espacio y sobre todo muchas gracias por dejar pensar y idear más allá de la coyuntura. Eso es muy importante. Me inspiraste en hacer un ejercicio de memoria. Y del mismo modo que vos dijiste que el sistema tiene que verse obligado a prepararse no para la hora, sino para lo que viene, yo recuerdo estas definiciones siempre son riesgosas. Uno de los más grandes de todos nosotros, que fue José Pedro Varela. Sin duda. Que él, lo digo y te emocionás. Me emociona porque yo soy hijo de la escuela pública, de mi madre y mi padre, los tres. Y Varela proponía que había que formar ciudadanos para la República. Claro. Primero formar los ciudadanos. Claro. Esa idea de que se anticipaba, claro. Republicanismo, universalismo. Entonces, claro. Es fuerte. Y ahí tenemos el faro, ahí tenemos la luz, ahí tenemos el ejemplo. El republicanismo es fundamental, porque es la base de la sociedad. Por eso te acordás cuando hoy decíamos al principio, educación es política social, es política económica, es política comunitaria, es política cultural y es política ciudadana. Es decir, el republicanismo es la base de la sociedad uruguaya. Y es también la base, permíteme decir lo que decía Real de Azúa, del país de las cercanías. El Uruguay es en su ADN un país de las cercanías, sociales y culturales. Y uno lo entiende más, ¿sabes, Alejandro? Cuando viaja por el mundo, donde uno ve sistemas tan verticalistas donde no hay. Basta ir a Chile cerca para ver que las relaciones entre la gente tienen mucho menos horizontalidad que en el Uruguay. Eso no significa que estemos contentos con lo que está pasando. Naturalmente. O que no se hayan agravado iniquidad. Pero esas cosas que tenemos republicanas son la base para una sociedad de futuro. Renato Perti nos ayudó a poner la mañana en camino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.